Y vamos de inmediato con el primero de ellos. Casualmente es un congresista, César Combina, congresista por Alianza para el Progreso, además representante de la región Junín. Me dicen que ya lo tenemos en línea. ¿Sí? ¿Cómo está, congresista? Buenas noches, bienvenidos a UCI Noticias, o a UCI Televisión. Buenas noches, parte de todo el Perú. Un gusto también. Bueno, antes de conversar sobre las expectativas que se generan para mañana, ¿no? Y que han ido conversando ya a estas horas de la noche dentro de su bancada, queríamos hacerle la consulta respecto a la semana de representación. Algunos lo han observado, algunos lo objetan, precisando que probablemente no sea el mejor momento para que los parlamentarios se trasladen hasta las zonas que representan. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, es una decisión que ha tomado el Oficialía Mayor junto con la mesa directiva, sin embargo creo que se debe revisar. No podemos nosotros oficializar una semana de representación cuando el contacto con otros ciudadanos en nuestras regiones podría agravar alguna situación. Además, antes de iniciar una semana de representación, no solamente necesitamos una autorización, sino que además debe haber un protocolo sanitario de representación. Recordemos que Lima es una zona bastante afectada y la mayoría de parlamentarios estamos en los despachos, en las comisiones. Retornar a nuestras regiones podría poner en riesgo a muchas autoridades y también a los propios trabajadores. Creo que es una decisión que debe ser repensada y a raíz de la situación que exponga el primer martes, el día de mañana, ponerse también a reflexión, sobre todo por la situación sanitaria que atraviesa nuestro país. ¿Qué esperan de la exposición del presidente del Consejo de Ministros? Bueno, nosotros en la Alianza por el Progreso hemos sido muy claros en la posición también frente a la solicitud de confianza del ex premier cateriano. Esperamos 3 puntos claros. En primer lugar, cómo enfrentar la pandemia a nivel sanitario. 80 millones de soles se prometieron para plantas de oxígeno, todavía ninguna ha llegado a las regiones. La situación en la región está completamente desbordada. Regiones como Junín, la que represento, ya han sobrepasado largamente la tasa promedio de mortalidad. Estamos hablando de 7%, que es bastante alto a nivel nacional y a nivel internacional. Y por otro lado, la falta de personal médico. Este es un punto neurálgico en cualquier discurso en este momento. En segundo lugar, el tema del empleo. Son 4 millones de desempleados y creemos que la minería sola no puede generar esta cantidad de empleo. Hace unas horas hemos acercado desde mi despacho 5 propuestas de reactivación al señor Martos y esperamos que sean tomadas en cuenta. Y en tercer lugar, el trabajo en equipo. Se ha visto un ejecutivo por un lado, un parlamento por otro lado y a los gobiernos regionales y locales por otro. Necesitamos sumar las fuerzas y esperamos que el señor Martos sea ese líder que necesita el gabinete para dirigir una estrategia nacional contra el COVID-19. Ciertamente muchos especularon sobre la forma en que votó Alianza para el Progreso ante la exposición de Pedro Cateriano. Ya ahora creo que a estas alturas todos nos hemos dado cuenta que el intentar vincular la no confianza por parte del Congreso al asunto de la ley universitaria no ha sido sino más que un chivo expiatorio, ¿no? Ya parece que eso cada vez menos gente lo cree. Sin embargo, no dejó de llamar la atención que Alianza Progreso haya votado de esa manera. ¿Qué es lo que se han propuesto para mañana? Bueno, Alianza por el Progreso siempre toma las decisiones en bancada. Es algo que nos ha caracterizado. Creo que todo el periodismo nacional se ha dado cuenta que el 100% de nuestras votaciones hasta el día de hoy son en bloque. Nosotros tenemos un largo debate interno. El debate se inicia cuando apenas culmina la presentación en este caso, del señor Cateriano, y ahora será de igual forma con el señor Martos. Y posteriormente tenemos una votación unánime como bancada después de un largo debate interno. Como bancada representamos los intereses de 18 regiones y del Perú, en general del Perú de regiones, del Perú profundo. Es decir, no nos conformamos y no queremos solamente escuchar lo que quiere escuchar, por ejemplo, la gran empresa, sino que también queremos ver la solución del día a día de todos los peruanos. Aquellos que no pueden pagar un balón de oxígeno, aquellos que tienen seguro y no se pueden atender, aquellos que no han recibido una canasta, un bono o algún apoyo social del gobierno. En ese sentido yo renuevo y creo que quedó claro que Alianza por el Progreso ha votado en abstención porque el discurso del señor Cateriano no convenció. Sin embargo, nuevamente nos ponemos, como bien ha señalado el presidente Vizcarra, en foja cero. En lo pasado quedó atrás y ahora miremos al futuro. Si el señor Martos presenta un panorama optimista, presenta un panorama de respuestas y soluciones
a las regiones, especialmente las del centro-sur, en donde se ha descontrolado la pandemia y además puede lograr articular un diálogo real entre todos los peruanos, bienvenido sea y contará con el respaldo de Alianza para el Progreso con un voto de confianza. No hay una decisión predeterminada entonces. Esta se debatirá minutos después o inmediatamente después de la presentación del presidente del Consejo de Ministros. Sí, nosotros en Alianza para el Progreso hemos sido siempre muy claros. Antes de cualquier presentación de un gabinete hemos acercado las propuestas desde nuestra bancada oficialmente y también los congresistas de forma individual, como hice el día de hoy yo, presentamos parte de nuestra agenda país y solicitamos que sea incluida en el análisis y en la propuesta nacional. Luego escuchamos la propuesta del solicitante de confianza, en este caso el señor Martos, y posteriormente tomamos la decisión como bancada. Se cuentan los votos y el acuerdo de la bancada es que los 22 parlamentarios, ganemos o perdamos en la interna, votamos en unidad, garantizando de esta forma que la voz de las regiones sea escuchada. Ahora, ¿qué primera impresión, congresista, le generó a usted y entre los miembros de su bancada también, una vez conocidos los nuevos ministros, ¿no? Que ciertamente con algunas, muy pocas y contadísimas excepciones, prácticamente ha sido un cambalache, un movimiento de aquí para allá e incluso nada menos que tenemos del presidente del Consejo de Ministros, a quien ha sido uno de los principales voceros, ¿no? Durante toda esta gestión frente a la pandemia. ¿Realmente tienen expectativas de algo diferente, algo nuevo? Tan nuevos no son los ministros, son, como tú has señalado, son básicamente del mismo equipo del presidente Vizcarra. Hay una gran expectativa, creo, en mi bancada y en muchos peruanos frente a la figura del señor Martos, como una persona más humilde, más conciliadora, más dialogante, pero sobre todo un hombre de ejecución, un hombre de acción. Es lo que necesitamos el día de hoy liderando el gabinete, no alguien que se encierre entre cuatro paredes, sino que salga a dialogar, a recorrer y a resolver los problemas de los peruanos. Por otro lado, nosotros también hemos dejado muy claro que no personificamos el voto, es decir, no nos interesa si el señor Vizcarra dentro de sus facultades mantiene al ministro de Educación. Lo que nos interesa es que el ministro de Educación nos dé una respuesta sobre cómo se va a afrontar lo poco que queda del año escolar y del año universitario y de institutos superiores tecnológicos. Cómo se va a devolver este año para muchos estudiantes de los CEPROS que han quedado completamente fuera del debate. Yo lo repito en cada comisión de educación que participo, se preocupan por los universitarios, se preocupan por los escolares. ¿Y dónde están aquellos jóvenes que son el motor de la economía nacional? Los que estudian en CEPROS, en institutos, en Senati, no han sido abordados en ningún momento, en ningún discurso, ni del ministro, ni de los congresistas. Por otro lado, también a nivel de la economía, no solamente tenemos abiertas discrepancias con la señora ministra de Economía, sin embargo, que esperamos que ella dé una solución, por ejemplo, para el caso de la ONP, de las AFPs y sobre todo para las deudas bancarias y financieras que están estrangulando a la economía familiar. No queremos ver necesariamente cambio de persona, pero sí cambio de estrategia y sobre todo una culpa que el Perú necesita, de reconocer los errores y avanzar mirando al futuro. Bueno, eso último casi no creo que vaya a suceder, pero es importante ser optimista, congresista. Gracias por este enlace con nosotros. Buenas noches. Bueno, eso del mea culpa, ¿no? Realmente sería el mejor escenario. Bueno, vamos a ver si el ministro Martos es capaz de algo así. ¿Qué les parece si les presento de inmediato el Minuto Informativo Nacional?